Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a este webinar. Conócete y aprende a manejar tus emociones. Este tema tan importante en el mundo del trading. De antemano agradecemos su presencia a nombre de Rankia, de ActuTrader, nuestro patrocinador, y de Distrito Financiero, de que puedan acudir a esta sesión. Me gustaría presentar a nuestra ponente, la licenciada Natalie Ávila. Voy a dar su semblanza, su trayectoria. Es una especialista en el ámbito de mercados financieros. Estudió finanzas y relaciones internacionales con énfasis en mercado de capitales en la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con conocimientos de análisis de mercados como Forex, renta fija, renta variable y derivados, reconociendo las diferentes herramientas como el análisis técnico, estocástico y fundamental. Asimismo, en temas de lectura de estados financieros, valoración de empresas, evaluación de proyectos, análisis de indicadores macroeconómicos y financieros. Actualmente es analista de mercado para el Distrito Financiero y ha contribuido con análisis técnicos y fundamentales en distintos blogs y páginas de noticias financieras. Muy buenas tardes, Natalie. Un placer, privilegio tenerte con nosotros. Eh, Comento antes de iniciar con nuestra ponente. Al finalizar el webinar va a haber una serie de preguntas y respuestas para todos los que nos gusten complementar con sus comentarios o dudas, y nuestra ponente nos apoyará a brindarnos las respuestas. Natalia, un gusto tenerte con nosotros. No sé si gustes comenzar en cuanto me digas. Vale, hola, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Bueno, entonces daremos inicio a este webinar sobre Conócete y aprender a manejar tus emociones. Eh, ya lo dijo, um, es uno de los temas más importantes que hay en finanzas, sobre todo pues en esta parte de hacer trading como tal, ya sean traders, digamos, cuando estamos estudiando eso, cuando somos financistas, economistas, pues podemos ser traders de mesa de dinero, traders institucionales, o ya sean personas del común haciendo trading, o sea, bueno, seguramente todos ustedes, los traders retail, los traders al por menor, pero es un aspecto muy importante que tanto traders institucionales como traders retail deberían saber y deberían aprender a manejar. ¿Por qué? Básicamente, a pesar de que todos hemos escuchado la importancia que tiene la psicología de trading, realmente cuando estamos haciendo como tal negociaciones, operaciones, estamos entrando en este mundo, siempre lo dejamos rezagado. Eh, la mayoría de veces las personas se concentran mucho en aprender análisis técnico, análisis fundamental, aprender a hacer robots o estrategias, etcétera, y dejan esta parte olvidada. Lo que deberían saber es que está comprobado que para hacer un sistema de trading exitoso, que más se necesita conocer es la psicología de trading. ¿Por qué? Porque básicamente el 100% de su estrategia en un 60% va a depender de que también ustedes se conocen y de que también manejan esta parte de psicología de trading. Así que digamos que por eso pues hemos dedicado este webinar. Hoy vamos a ver algunos sesgos que existen. Eh, eh, estos sesgos son muy comunes entre las diferentes personas. Claramente, algunos van a tener, o bueno, van a tender a tener más algunos sesgos que otros, pero pues les vamos a ver un poco por encima, ya que estos son como los sesgos de todo principiante, ya sea que sea un especulador o un inversionista. Esto es algo interesante de los sesgos, que aquí no vamos a diferenciar, bueno, hay algunos que sí se diferencian, pero por lo general todos los sesgos aplican tanto para especuladores como inversionistas. Así que si ustedes están en cualquiera de estos dos, son cualquiera de estos dos, o los dos, pues van a tener que ver, se van a enfrentar con estos sesgos. También, ¿qué pasa? Cuando se habla de psicología de trading,
muchas personas creen que es una parte motivacional, la cual no es así. Bueno, puede serlo, pero no en gran medida. La psicología de trading va mucho más allá de ser trader, ¿no? La psicología de no sé, en serio, errores. Además, tenemos que saber esta parte psicológica a la hora de hacer trading. La mayoría de personas creen que el análisis técnico, análisis les van a asegurar. Eso es lo que normalmente se lee en los libros, es lo que normalmente nos presentan, pero pues es mentira. Bueno, no voy a ser tan estricta diciendo que es mentira, pero pues no lo es todo. Los análisis, como su nombre lo dice, solamente nos ayuda a analizar el mercado, más no nos aseguran rentabilidad, porque nosotros tenemos que tener en cuenta otros factores que son mucho más importantes que la rentabilidad en cualquier profesión. No sé, si ustedes son contadores, etcétera, probablemente el pagar, por ejemplo, el semestre universitario no les va a asegurar que ustedes sean el médico más exitoso, porque esto es una profesión, esto no es, bueno, puede ser un hobby, pero tiene ese carácter estricto de profesión, en el sentido de que no es que ustedes lleguen y de la noche a la mañana se vuelven los mejores traders y se volvieron millonarios. Sí, también tiene esa parte psicológica donde ustedes tienen, psicológica y de experiencia, donde ustedes tienen que ir mejorando cada día. Así que simplemente si se quedan con el análisis fundamental, el análisis técnico o el estocástico, pues se van a quedar rezagados en el tiempo, en cierto momento. Entonces, bueno, primero quisiera saber si todos me escuchan bien, antes de continuar. Sí, Natalie, por aquí nos comenta Asdrubal que hay problemillas con el audio. Y no sé si nos apoyen con algún comentario también de este lado. Víctor Manuel también Vale, dice que se escucha cortado. Ok, vamos a... vale. Voy a tratar de, la verdad, no estoy como tal en donde normalmente hago esto, estaba en un viaje de trabajo, entonces esperen un segundo y voy a mirar si en la otra sala funciona mejor. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias a sus comentarios para el bien de este y futuros webinars. Nos apoyan mucho dentro de su retroalimentación, por lo que pues, ya estamos trabajando en el tema. Por aquí pudiendo retroalimentar un poquito la presentación de la licenciada Natalie. En efecto, la psicología del trading, como la llaman, es uno de los temas más relevantes dentro de este mundo desde que iniciamos hasta el momento que ya tenemos varios años de experiencia, porque precisamente no es tan fácil, ¿no?, llevar una buena gestión a veces al inicio de nuestra cartera si metemos demasiadas emociones en nuestras decisiones de inversión. Por lo tanto, algunos autores manejan la psicología del trading como con una mayor ponderación dentro del empírico, del 70-80% del control nos habla de una gran mejora. Por lo que este tipo de tópicos realmente relevantes, de verdad, tómenlo mucho en cuenta. La licenciada es una experta en este tema y en los temas más técnicos y numéricos. Entonces, nos va a servir demasiado, de verdad, cada... Perfecto, Natalie. ¿Cuánto me digas? Vale, ya me cambié de lugar. Qué pena, en serio, es que estamos haciendo unas giras por Colombia y bueno, no estoy, normalmente estoy en Bogotá, entonces eh, estoy acá conectada con la red del hotel. Lo siento mucho. Bien, Pues Natalie, pasa. entonces, Te dejo en la presentación. Muchas gracias.
Vale, perfecto. Bien, entonces esta es la pregunta que siempre se hacen cuando empezamos a hablar sobre psicología de trading y es si todos los traders están viendo los mismos precios, leen las mismas noticias, ya sea pues que si sea un trader fundamental o analizan los mismos gráficos al ser un trader técnico, porque algunos son rentables y otros no. Entonces, básicamente, aquí es donde entran esas cosas que les estaba mencionando antes, y es que los análisis técnico y fundamental no nos sirven para ser rentables como tal. Ojo, yo no estoy diciendo que efectivamente estos análisis no nos sirvan. Claro que nos sirven y los tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, nosotros siempre hacemos la analogía con que básicamente los análisis es estar como en bachillerato, en, en el colegio, en la escuela, ya sea como ustedes le digan en cada uno de sus países, pero básicamente es eso. Es algo muy importante, pero se quedan cortos a la hora de, digamos, ustedes querer avanzar como profesionales. En este sentido, sería como traders profesionales. Entonces, ¿qué pasa? A veces las personas comienzan a creer que simplemente sabiendo todos los tipos de análisis que hay en los mercados van a tener un mejor rendimiento en ellos. Sin embargo, esto no es así, básicamente porque lo que ustedes necesitan saber es en sí cuáles son sus objetivos, qué es lo que quieren y qué es lo que pueden llegar a tener. Entonces, esto no es tan fácil de como de notar, de percibirlo, sobre todo nosotros que somos traders al por menor, estamos solos. Eh, Esto es mucho más fácil, digamos, siendo traders institucionales. A nosotros los financistas nos enseñan toda clase de como trucos, por así decirlo, para aprendernos a autocontrolar. Asimismo, hacemos exámenes donde conocemos cuál es nuestro perfil, pero digamos que la mayoría de gente, la gente del común, no tiene acceso a estos exámenes, no tiene acceso como tal a este conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Los traders chiquitos, como nosotros, los solos, tenemos que comenzar a aprender por nuestra propia cuenta. Sin embargo, podemos usar diferentes técnicas que ya tienen los institucionales. En el trading, o bueno, en toda esta parte de los mercados de capitales, de los mercados financieros, existen diferentes teorías sobre el comportamiento de las personas. En estas diferentes teorías, simplemente sabemos que hay algunas personas un poco más arriesgadas que otras y otras que puede que exactamente no es que sean más arriesgadas, pero lo que pasa es que no tienen un muy buen manejo de sus emociones a nivel personal. Acá primero se evalúa a la persona, entonces lo que ustedes deberían hacer, digamos, para eliminar todos estos sentimientos de estrés, miedo, etcétera, que son los primeros que aparecen a la hora de hacer trading, que es muy normal que aparezcan, pero por ejemplo hablo de estas ocasiones donde no pueden dormir porque tienen una posición abierta. Entonces, digamos, todas estas situaciones donde pareciera que ustedes no tienen la suficiente paciencia para estar en el mercado, simplemente se pueden controlar, pero solamente lo pueden controlar ustedes mismos. Entonces, en el mundo financiero, eh, hacemos como tal, digamos, cuando ustedes van a una comisionista de bolsa, casa de bolsa, no sé cómo digan en cada uno de sus países, si tiene algún nombre diferente, pero básicamente si ustedes van y entregan su dinero como tal a la bolsa de valores de cada uno de sus países, o bueno, etcétera, y es alguien más el que les va a gestionar ese dinero, él como financista o bueno, como trader institucional, tiene la obligación de hacerle ciertas preguntas. En estas vamos a ponderar el querer con el poder. ¿Qué pasa? Entonces, la mayoría de las personas no tienen segregadas estos dos elementos,
porque una cosa efectivamente es que ustedes quieran ganar $1000, por ejemplo, todos los días, pero otra cosa es que en sus cuentas, por ejemplo, solamente tengan $500 en el... Entonces, ya no es posible generar una rentabilidad de $1000 diaria si solamente tienen $500 en su balance. Eso sería pues casi que, o sea, sería duplicar su cuenta, y no es lógico, no tiene sentido, no es sostenible. Pues ustedes pueden ser muy de buenas, por ejemplo, porque sí, hay momentos en el que la suerte también pega y lo hacen una vez, dos veces, pero pues ya no va a volver a pasar. Pero entonces necesitamos ponderar eso. Las 5 primeras cosas que nosotros como financistas deberíamos preguntarles a las personas que quieran que se les gestione su dinero. Recuerden que estoy hablando como si ustedes estuvieran yendo a una casa de bolsa, a un banco, bueno, a una mesa de dinero como tal, y no ustedes mismos ser los traders. Tenemos que mirar cómo son estas 5 primeras emociones que les muestro acá. Miedo, codicia, estrés, ira y alegría. Bueno, emociones, expresiones. ¿Por qué? Solamente así vamos a poder conocer a la persona. Les estoy hablando de lo que normalmente nosotros los financistas hacemos, pero entonces, como ustedes son traders retail, o bueno, traders solitarios, traders al por menor, como sea que se quieran llamar, entonces ustedes lo tienen que simplemente hacer ustedes mismos, como si ustedes mismos fueran su manager y también pues su cliente, ¿no? Entonces recuerden que ustedes son sus propios clientes. Entonces, primero, ¿cómo estamos en la vida cotidiana y pues en las cuentas como tal, demos o reales? Recuerden que acá no debería haber una diferenciación entre estas dos en cuanto a qué tanto miedo me da manejar dinero falso, o sea, cuando está en una cuenta demo, y qué tanto miedo me da cuando estoy manejando dinero real. Por lo general, pues obviamente vamos a tener un poco más de aversión cuando tenemos dinero real. Sin embargo, ustedes tienen que aprender a configurar su cerebro para que tanto el dinero falso como el dinero real lo, bueno, su cerebro crea que es exactamente lo mismo. Entonces, no importa si su cuenta es de práctica, no importa si su cuenta es real, ustedes deberían manejar ese dinero de una manera como si fueran lo mismo, de una manera muy similar. Segundo, ¿qué tanta codicia tenemos? Entonces, tengan muy en cuenta estas emociones, ya vamos a ver por qué, porque se desarrollan ciertos sesgos dependiendo a qué emoción prima más en ustedes. Entonces, segundo, la codicia, querer ganarle al mercado. Entonces acá, no sé si ustedes han escuchado la típica frase de que solamente un 3% de las personas le ganan al mercado. No voy a decir que sea errónea, obviamente, de hecho sí, la estadística es muy pequeña, pero que le ganen al mercado, o bueno, que no le ganen al mercado no quieren decir que precisamente no fueron rentables. Lo que pasa es que simplemente esta frase se utiliza en el mundo financiero sobre el mercado, es un beta, es como un punto de referencia para las personas, para los hedge funds, para los bancos, para las mesas de dinero, para los traders retail. El mercado es un punto de referencia. Entonces, la diferencia que nosotros tengamos con ese punto de diferencia, aunque puede estar en nuestra contra, no quiere decir que precisamente estemos perdiendo, solamente estamos ganando menos que el mercado. ¿Listo? Entonces digamos que ahí también quiero que tengan muy en cuenta esto, porque a veces cuando estamos haciendo trading simplemente no lo pensamos de esa manera y entonces nos dejamos llevar, claro, por la codicia, por la avaricia y creemos ser mejores que el mercado, cuando básicamente estamos compitiendo contra un ser pues que físicamente como ser como tal no existe. Y esto es algo muy problemático porque muchas personas humanizan a esta palabra de mercado, entonces lo ven como un rival, cuando simplemente es un medio, no es que sea su rival.
Pero entonces ustedes aquí van a comenzar a escuchar las típicas frases de el mercado está en mi contra, el mercado no me quiere, pero pues no, no debemos humanizar al mercado. El mercado no es un ser humano que literalmente nos odia, que no nos quiere, no, básicamente eso. Y esto es muy importante porque esta parte de acá crea uno de los mayores sesgos, bueno, no de los mayores, sino de los sesgos más problemáticos que tienden a tener todas las personas, ya sean traders institucionales, inversionistas o traders especuladores. ¿Listo? Otra opción bastante problemática es el estrés como tal. Sin embargo, aquí es donde yo les decía que a pesar que la psicología no es como tal algo motivacional, a veces lo tendemos a confundir, son dos cosas totalmente diferentes, o bueno, no digo que totalmente diferentes, pero pues no son lo mismo. En esta parte sí podríamos empezar a ver un poco de motivación y aquí necesitamos centrarnos no como yo siendo trader, o sea, no como ustedes mismos siendo traders, sino como ustedes mismos siendo pues una persona íntegra, ¿no? Con todo lo que ustedes hacen, con todo lo que eh, para ustedes es importante. ¿Por qué? Porque los niveles de estrés son una de las pocas emociones, los niveles de estrés no, el estrés en general, son una de las pocas emociones que solamente la persona puede evitar o puede como eliminar conociéndose a sí misma. Digamos que con las otras emociones existen algunas maneras de evitar ciertos sesgos, pero con el estrés no, porque esto sí es muy personal. Bueno, las otras también son personales, pero se pueden, los podemos ayudar un poco mejor si, no sé, si hablamos con algún amigo, amiga, eso sea, que ustedes tengan en mente, un discípulo, no sé, cualquier cosa que ustedes tengan a su alrededor, bueno, cualquier cosa no, cualquier persona que ustedes tengan a su alrededor, los puede ayudar con las otras emociones. El estrés, no. Y este estrés no les va a generar un sesgo como tal, sino que va a ser fuente de muchos sesgos. Por eso digamos que es una de las emociones más difíciles, porque la mayoría de personas sufren de estrés al estar en este mundo, y no solamente a la hora de hacer trading, sino en el mundo financiero como tal. No sé, bueno, muchos de ustedes muy seguramente no son financistas como tal, pero han visto algunas películas que hacen con respecto a las bolsas y a este mundo. No siempre esas películas nos dejan muy bien como tal, como profesionales íntegros. Sin embargo, claro, son demasiado hollywoodenses, etcétera, pero sí muestran cómo los financistas tienen altos niveles de estrés. Y ustedes, si no están tan asociados con este mundo, pues van a estresarse mucho más, porque, no sé, si ustedes no estudiaban matemáticas, ahora se van a ver enfrentados a matemáticas. Si ustedes no tienen nada que ver con el mundo de relaciones internacionales, con ciencias políticas, ahora sí se van a ver enfrentados a eso. Entonces sus niveles de estrés van a ser mucho peor que los financistas. Donde ustedes ven exactamente perdiendo en cuenta que los sesgos como tal, bien, entonces, ¿ya me escuchan? Lo siento mucho, en serio, qué pena con todos ustedes.
Listo. Esto no va a volver a pasar. Siempre hemos estado en Bogotá cuando les hacemos esto. Bien, en serio, qué pena. Bien, entonces, como les estaba diciendo, quiero que tengan muy en cuenta estas emociones y los sesgos que vamos a ver a continuación, porque los sesgos como tal no se eliminan. Básicamente lo que ustedes aprenden a hacer con la psicología del trading es controlarlos. Pero si ustedes son personas que sienten miedo por perder su dinero, o bueno, por cualquier otra situación, tanto en este mundo de trading como tal en su vida, ustedes no van a poder eliminar de raíz esa emoción. Simplemente la van a aprender a controlar y van a buscar mecanismos para no dejarse llevar por esa emoción. Entonces quiero que tengan eso muy en cuenta a la hora de hacer trading. Esto no se elimina, no es posible no es posible que se elimine. Hay muchas personas que incluso intentan eliminarlos básicamente porque van a crear nuevos sesgos tratando de reprimir los antiguos. Entonces no es cuestión de reprimirlos, solamente es cuestión de saber. Bueno, otra es la ira. Eh, no le pasa a la mayoría de personas, de hecho, si a ustedes les ha ido, pues simplemente, no sé, después de un año o después de una eh, un tiempo relativamente corto, pues ustedes van a comenzar a no querer saber nada más del mercado y entonces también van a hablar mal de él. Van a tener una muy mala experiencia y bueno, eso tampoco se necesita en este mundo. Por último, no todas las emociones son malas. Eh, y de hecho, las peores emociones son las positivas. ¿Por qué? Porque la mayoría de emociones negativas al menos los van a ayudar a ser más cautelosos. El problema con las emociones positivas, como la alegría, es que ustedes se van a volver un poco, bueno, va a sonar muy feo, pero lo voy a decir de una manera coloquial, eh, su ego se va a incrementar cada vez más. Entonces, claro, aquí estas emociones positivas son las más peligrosas y son las que más crean sesgos. De hecho, una de las como premisas que tiene todo trader, retail o institucional, debería ser que siempre, bueno, que nunca se debe olvidar sentir humildad. Siempre debemos ser muy humildes y siempre debemos ser muy austeros. Estas son las dos emociones que nunca deberíamos dejar de sentir, porque si pues sentimos algo demasiado positivo, puede que nos vaya bastante mal. Claro, claro, Bruce, mira, los traders deben caracterizarse por ser austeros, muy austeros. Eh, la austeridad debería ser una de nuestra, como, bueno, no meta porque no es una meta, pero sí debe estar muy arraigado a nosotros. Debemos ser muy austeros y debemos ser muy humildes. Por eso normalmente acá sí pasa mucho en el mercado, cómo se manejan tanta cantidad de dinero, o por lo menos así no sea mucha la cantidad, pero si es en muy corto tiempo,
Si dejamos de ser humildes o dejamos de ser austeros, pues básicamente no vamos a durar en el mercado. Estas son estadísticas que ya se han hecho con traders profesionales no solo traders, con especuladores y con inversionistas, y básicamente siempre se ha llegado a esa conclusión en la parte de psicología de trading. Por eso, normalmente si ustedes ven traders que suben, bueno, de hecho hay como tal una burla en el mercado, esto ya es algo un poco más interno, pero pues es importante que ustedes lo sepan, porque ustedes finalmente están compitiendo contra nosotros. En los mercados normalmente cuando un trader comienza a comprarse lujos o cuando una persona comienza a mostrar mucho los lujos que ha obtenido gracias al trading, los demás comienzan a mofarse de él y a ser un poco excluido. No siempre pasa que realmente esa persona le vaya mal, pero sí hay muchos casos donde finalmente las personas así terminan haciendo algo malo porque se comienzan a llenar de muchos sesgos. Recuerden, las emociones positivas son las que peor se nos dan a los humanos, nos llenamos mucho de sesgos, ya vamos a ver algunos de esos sesgos, pero entonces tengan mucho cuidado. Eh, Ahorita vamos a ver algunos casos. Traders institucionales hicieron pues eh, cometieron estos errores para que no digan que solamente pues les estoy hablando y ya, ¿vale? Entonces, primera cosa a tener en cuenta, debemos recordar un poco de teoría económica, donde los individuos pueden ser aversos, neutrales o amantes al riesgo. Acá les tengo la explicación como tal de qué significa ser averso, neutral y amante, porque a pesar de lo que muchos creen, cuando se les dice, no, es que ser amante es tener mucho riesgo y ya, no, esta definición no es como tal la adecuada, no es aquella persona que simplemente entra en el activo más volátil porque sí, no. Un amante al riesgo lo que pasa es que su satisfacción está en efectivamente recibir riesgo más allá de tener va a preferir simplemente las inversiones o cualquier tipo de negocio que le genera rentabilidad sin importar el riesgo. La mayoría de personas en cualquier ámbito de la vida, de hecho la mayoría de personas, según la teoría económica y pues según varios estudios, etcétera, somos aversas al riesgo y es porque no nos agrada tanto el riesgo, preferimos tener una rentabilidad moderada que arriesgarnos bastante y quedarnos sin nada. Y esto básicamente lo explica pues la sociedad actual, porque entonces las personas van a la universidad, buscan un trabajo estable, quieren tener su casa, su carro, etcétera. Básicamente la mayoría de personas quieren tener una rentabilidad moderada, a pesar que todos puede que sueñen con tener grandes lujos, realmente su accionar dice todo lo contrario, y es que prefieren una rentabilidad moderada. ¿Vale? Entonces, con esto en mente, vamos a ver algunos de los sesgos más importantes que hay. Recuerden que van a haber sesgos diferentes si ustedes son inversionistas o especuladores. Algunos son iguales, pero otros sí van a ser diferentes. Acá les di un poco de porque también, bueno, primero no los conozco a todos, no sé si ustedes son o con futuros, etcétera, son más especuladores que inversionistas, pero pues no sé, puede haber algún inversionista por acá, entonces por eso les puse un poco de todo, ¿vale? Entonces, bueno, si quieren, al final bueno, al final del webinar va a aparecer mi información de contacto. Si quieren mejorar un poco más en este aspecto, tengo algunos test como tal de personalidad que les puede ayudar a ustedes determinar qué tipo de sesgo estaría más acorde con ustedes.
En este webinar, por supuesto, no puedo ser tan personalizada porque, pues por cuestiones de tiempo, pero si quieren, sí les podemos ayudar en eso. Y básicamente les traje 4 que son diferentes, o bueno, son principales para cada cierto tipo de personas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, estos 4 que están acá es para personas que tienen mucho, eh, ¿cómo decirlo? Como autoestima. Son personas que a veces ese gran autoestima que se tienen no es muy positivo a la hora de hacer trading. Acá sí ya está solo pensado en la parte financiera. Estos sesgos sí solamente están pensados como tal en un ámbito financiero. También tenemos algunos sesgos de aquellas personas que prefieren, no sé, por ejemplo, seguir a un gurú, buscar algún analista, a ver qué es lo que opina. También hay personas, por ejemplo, que simplemente no quieren aprender mucho el mercado, pero si alguien les dice, no, es que el petróleo está bien, entrarían al petróleo sin saber más allá por qué lo están haciendo, sino porque tienen como este sentido de competencia con los demás o simplemente porque no se quiere quedar atrás. ¿Listo? Entonces ya va a depender. Hay algunos test que los ayuda a ustedes a mirar qué tipo de personas son. A veces creemos que somos un tipo y resultamos siendo totalmente lo opuesto. Tengan mucho cuidado. Básicamente, bueno, y esto es teoría económica, se llama teoría, en español es prospectiva, si no estoy mal, no me acuerdo bien de la traducción, y la otra es teoría heurística. Igual después, si quieren, después les paso el dato en inglés como tal, porque en español no me acuerdo bien cómo es la traducción literal que le pusieron, pero sí, es teoría heurística, perdón, y básicamente nos quieren explicar esto. También, ojo, yo les dije que estábamos basándonos en inversionistas y especuladores. Si ustedes quieren conocer un poco más de esto, hay unos libros muy buenos de uno de los mejores traders que hay en la actualidad, y es Van Tharp, Vantharp, donde él profundiza mucho más estos temas. Igual también nos pueden hablar a nosotros, etcétera, pero pues sí quiero que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos con estos 4 tipos de sesgos. Bueno, primero está el de confianza. Este es el sesgo que normalmente está presente en en las personas muy principiantes. ¿Por qué? Primero, porque si han estudiado algo de, no sé, tal vez análisis técnico, ya creen que son suficientemente expertos en algún tema, así nunca hayan estado en el mercado realmente, pero creen saber del tema porque ya lo estudiaron o porque ya lo vieron, pero realmente nunca lo han hecho. Lo peor es que si ustedes se van a dar, después les paso un gráfico, si quieren profundizar más en este tema, pero básicamente en finanzas y en esta parte especial de trading hay una curva de aprendizaje. Esta curva de aprendizaje por lo general va a empezar siendo positiva y bueno, después va a caer y se supone que si uno sigue con el aprendizaje, pues va a volver a ser positiva. ¿Qué quiere decir esto? Esa primera parte que tenemos positiva, voy a dibujarles, no soy la mejor dibujando, pero básicamente la curva se supone que sería algo así, donde esta primera parte, esto también es teoría, no me lo estoy inventando, esa primera parte se le suele llamar la, la suerte del principiante. Muchas personas, cuando yo les hablo de esta teoría, me han peleado, me han dicho, no, la suerte no existe, etcétera. Pero pues quiero que ustedes tengan en cuenta que estos son estudios. Esa suerte del principiante normalmente sí ocurre
ocurre, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ya sea en sus cuentas demo, en sus cuentas reales, cuando ustedes empezaron, muy seguramente las primeras veces sí ganaron. Y esto se explica de una manera muy sencilla y es que, bueno, los autores de esta teoría decían que la mayoría de las personas cuando han ganado sin saber mucho son las que realmente continúan en esta curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si las personas comienzan perdiendo, se desmotivan y simplemente no van más allá. Sin embargo, si ustedes en algún punto cuando está hasta ahora empezando, ganaron, ustedes ya van a tener tal vez este sesgo, que es el de confianza, van a decir, vale, listo, no sé mucho y mire, ya gané, van a querer ser cada vez más como tal, van a tener un poco más de ego con respecto al mercado. Entonces, después de esta curva de aprendizaje, donde esto comienza a ser negativo o pues más bajo, puede seguir siendo positivo pero más bajo, va a pasar dos cosas con este sesgo. Por un lado, van a tener mucha confianza o por el otro, cada vez que vayan estudiando más y más, les va a dar más miedo el mercado. Entonces, digamos que aquí hay una primera subdivisión de un mismo sesgo. Ustedes pueden que comiencen a sobreestimar sus habilidades precisamente porque creen que todavía les falta mucho por estudiar, que puede que sí sea así, pero entonces hay personas que simplemente crean la mentalidad de nunca voy a llegar al final, nunca lo voy a lograr, o hay otras que simplemente dicen, no, yo ya tengo las habilidades necesarias. Entonces digamos que también los sesgos tienen subdivisiones y por eso es importante, digamos acá, se relaciona mucho con el miedo. ¿Qué tanto miedo le da el mercado? No está mal sentir miedo del mercado, porque claro, si no tenemos miedo, entonces podemos abusar de este sesgo, pero si comenzamos a tener demasiado miedo, pues simplemente se nos van a ir las oportunidades. Entonces, este es uno de los sesgos que normalmente le pasan a los principiantes precisamente por eso, porque están los que quieren estudiar, los que no quieren estudiar y comienzan a sobrevalorar o subvalorar sus propias habilidades. Otro, el anclaje. No sé si algunos de ustedes ya sepan análisis técnico como tal, pero digamos que una de las, de los, se me olvidó la palabra, de las críticas que se le hacen al análisis técnico es que precisamente el pasado no nos va a decir cómo funciona el futuro. Por lo general, algunas personas que les ha ido bien con alguna estrategia y sobre todo estas personas que tienden a ser más técnicas que fundamentales, aunque pues también hay algunos fundamentales aquí, pero sobre todo las que son más técnicas que fundamentales, van a tener este sesgo de anclaje. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando del sesgo de anclaje, es que vamos a creer que el comportamiento futuro va a ser igual que el pasado. Entonces, que si esta vez eligió a un presidente de derecha, por ejemplo, entonces va a ocurrir exactamente lo mismo en la bolsa de dicho país que cuando se eligió también a un presidente de derecha en el pasado. Pero resulta que como en este mundo de trading estamos viendo muchos factores, el económico, social, político, relaciones internacionales, mejor dicho, muchos factores en sí, puede que eso en verdad no ocurra. Y aquí es donde están una de esas críticas del análisis técnico que dice que precisamente pues el pasado no me revela nada del futuro. Entonces digamos que este sesgo es más normal en los traders un poco más veteranos. Si ustedes llevan más de 3 años haciendo trading, por ejemplo, ya sea que sean rentables o no, que todavía crean que todavía les falta o que ya crean que no les falta, este sesgo va a ser un poco más difícil para esas personas que llevan mucho tiempo en el mercado porque ya viven diferentes situaciones. Entonces, ¿qué pasó, digamos, este año? No sé tanto sigan ustedes pues, el mercado, pero, por ejemplo, ¿por qué en sí las acciones de Estados Unidos han bajado más allá de las tasas? Y bueno, han bajado, pero digamos que han sido movimientos en algunas oportunidades muy bruscos. Básicamente es porque hay muchos
veteranos, por así decirlo, veteranos en este mundo, que simplemente comenzaron a asociar lo que estaba pasando con crisis pasadas, con el 2008, con el 29. Entonces, más allá de que sea cierto o que no sea cierto, que pues estamos en un momento tal vez de crisis o en una precrisis o en un momento donde el auge ya se va a acabar, etcétera, pues simplemente son personas que ya han estado en tantos eventos o han vivido tantos años ciertos patrones que comienzan a crear este sesgo donde no importa si aparecen patrones nuevos, ellos simplemente van a creer que es el mismo patrón. Y mucho cuidado, aunque este sesgo normalmente ocurre cuando las personas ya llevan bastante en el mercado, también puede ocurrir cuando ustedes, a pesar de ser relativamente nuevos, operan nada más con algún activo. Entonces, digamos, no sé, pongamos el ejemplo de que operan con una divisa con el euro dólar. Si solamente comienzan a operar con el euro dólar y no tienen como tal más opciones, lo cual no está mal, pero pues podrían comenzar a crear sesgos sobre ese par y a mirar niveles donde en realidad no los hay, o puede que sí los haya habido en el pasado, pero pues ahora ya no son tan importantes. ¿Listo? Entonces, esto también pasa cuando se conoce de más algún tipo de activo y comenzamos a creer que ya sabemos exactamente ese activo hacia dónde va a ir. Entonces, puede que este sesgo, si ustedes son muy nuevos, no les haya pasado, pero ténganlo muy en cuenta porque estos son los sesgos con los que lidiamos ya cuando llevamos mucho tiempo en el mercado. Y lo grave de los sesgos es que no es como tal que uno se dé cuenta que los tiene, sino que simplemente se van creando y en algún momento se pueden salir de control y realmente no los muy bien. Otro sesgo que sí es de muy de principiantes y pues como nivel intermedio es el de el sesgo de confirmación. Todos estos sesgos están en internet, ustedes los pueden buscar, solamente que los tienen que buscar como tal en inglés, en español casi no salen o salen como un poco raros, pero sí, todos estos sesgos ustedes los pueden buscar para pues aprender un poco más a profundidad. Igual también cuando les puse todos los sesgos, les puse los que les podrían pasar a ustedes como principiantes, intermedio y avanzado. Entonces, esta confirmación también que le pasa mucho a las personas cuando están en trading, básicamente porque como sus ustedes buscan noticias, señales, personas que tengan su misma opinión para tomar una decisión. Es muy frecuente ver este sesgo, ya que básicamente si ustedes creen que el WTI va a subir, ustedes van a comenzar a buscar noticias que digan que la OPEP, no sé, va a recortar o ajustar su producción, etcétera, para que efectivamente el WTI suba o para que efectivamente el WTI baje. Bueno, ya es independiente de lo que ustedes crean. ¿Qué pasa con este sesgo? Lo que pasa es uno de los sesgos más controversiales, ya que ustedes van a encontrar toda clase de información en el mercado. Y no solamente quiero que tengan mucho cuidado, porque es un sesgo que incluso los institucionales, a los institucionales les va bastante mal con este sesgo, porque siempre van a haber indicadores que estén a su favor, siempre van a haber personas que sus análisis van a estar a su favor. Así que realmente es uno de los silenciosos, por así decirlo. Es muy difícil de determinar si tenemos o no este sesgo, pero entonces, para saber qué tipos de sesgos podríamos tener, lo que tenemos que mirar es qué perfil de persona somos. Por lo general, cuando uno es principiante, uno no sabe mucho del mercado. Así que normalmente uno se vuelve un seguidor del gurú, un seguidor de señales, un seguidor de cualquier tipo. Y por esto, la mayoría de las personas cuando están empezando en este mundo de trading, incluso cuando estudian, o sea, tengo colegas que eran financistas y aún así simplemente no pudieron porque seguían siendo seguidores, entonces comienzan solamente a concentrarse en este sesgo y pues como no es tan evidente, es muy difícil de controlar. ¿Qué pasa?
como yo les dije, ningún sesgo se puede eliminar. Lo importante a tener en cuenta es que ustedes comiencen a notar qué tipo de sesgos tienen para así buscar medidas, pero entonces ya vamos a hablar un poco de eso. Vamos con el último sesgo, y este es de un nivel intermedio. Les puse de diferentes niveles para que, dependiendo de dónde estén ustedes, pues vayan ajustando a ver qué tipos de sesgos tienen. El sesgo de pérdida normalmente aparece con las personas que ya llevan un rato en el mercado, que puede que todavía no lleven mucho tiempo, pero digamos que sí ya han practicado bastante. No serían principiantes como tal, pero tampoco llegan a ser veteranos, tampoco llegan a ser profesionales, están ahí todavía en el medio. Y es en esa parte de la curva de aprendizaje, pues en la parte baja, ya sea que no estén ganando tanto o que efectivamente estén perdiendo. Esa parte baja puede ser tanto positiva pero pequeña, como negativa totalmente. Entonces, ¿qué es este sesgo de pérdida? Lo que pasa es que los humanos normalmente le damos mayor prioridad a la pérdida que a la utilidad. Entonces esto suena muy paradójico porque pues si yo les digo a ustedes que prefieren ganar $1000 o perder $500, muy seguramente todos me van a decir que ganar $1000, pero a la hora de la verdad, la mayoría de las personas, cuando prefieren mantener posiciones perdedoras abiertas, prefieren salir rápido del mercado si está a su favor, o incluso simplemente si van perdiendo, también se puede presentar la otra parte. Si, por ejemplo, ustedes tienen en su mente que van a perder, van a abrir una operación y van a perder $100 porque, no sé, su cuenta es de 10,000, por ejemplo. Entonces, pues $100 no es tanto, pues ustedes ya lo tienen ajustado. Hay personas que aún cuando ya han hecho toda la parte matemática, cuando ya saben dónde queda su stop loss, pierden $1 y ya se quieren salir de la operación porque ya se sienten mal. ¿Listo? Entonces es eso. Le damos mayor importancia a la pérdida que a la ganancia. Y cuando estamos ganando no nos genera esa misma alegría que nos generó, bueno, si vemos nos genera mucha tristeza, y si ganamos nos genera alegría, pero no tanta alegría como si fue mucha tristeza. No sé si me hago entender ahí, es un poco raro, es uno que la mayoría de las personas tienen en la vida real, bueno, en su vida cotidiana, y cuando están haciendo trading y ya llevan un largo rato, o bueno, ya llevan algún tiempo haciendo trading, comienza a aparecer y es muy difícil también de eliminar. Entonces, bueno, de controlar. Entonces, ¿qué pasa con estos sesgos? Desgraciadamente, pues la psicología de trading no es algo que yo diga, ah, no, sí, yo tengo problemas en esto, lo voy a solucionar y ya está. Primero, es muy difícil determinar qué perfil somos porque pues realmente para esto simplemente, digamos, se han creado maneras como que lleven un diario de todo lo que esté pensando, de todo lo que esté pasando a su alrededor cuando esté haciendo trading, etcétera. Hay muchas medidas de esa, pero pues no todas las personas son tan juiciosas como para llevar un diario. A veces incluso nos mentimos a nosotros mismos pensando que todo está bien cuando realmente no está bien, o por hacernos los fuertes. Bueno, ya parte muy psicológica, yo no soy psicóloga, me gustaría, pero de pronto algún día lo seré, pero pues por ahora no. Entonces, digamos, toda esta parte ya es muy personal y no es tan fácil que alcancemos a conocernos muy bien. Lo que pasa es que van a haber algunos test, existen algunos test que nos ayudan a mirar qué tipo de sesgos podemos tener. Si ustedes, digamos, Andrés dice, ¿cómo tener la confianza cuando estamos perdiendo? Básicamente, toda la psicología de trading se elimina casi, o bueno, no se elimina, se controla cuando podemos hacer sistemas de trading. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de gente cuando entra a los mercados, lo que quieren buscar son, acá se los pongo algunos errores, lo que queremos es el santo grial. Bantar lo denominó así y pues me parece espectacular como lo denominó él,
porque sí, queremos la estrategia perfecta, digamos, en este mundo, nosotros en el distrito financiero nos dedicamos a la educación, pero pues nos damos cuenta que realmente la mayoría de personas no quieren educarse, sino más bien simplemente llegan y nos dicen, ¿cómo podemos duplicar nuestra cuenta? Dígamelo ya. No, pues esa respuesta no la tengo. Y entonces ya las personas dicen, entonces ustedes no sirven y se van. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no necesitamos el santo grial, no necesitamos la entrada perfecta, no necesitamos la estrategia perfecta. Lo que necesitamos es aprender a determinar un sistema de trading el cual tenga comprendido cuáles son nuestros objetivos, cuáles son los obstáculos que tengo para llegar a esos objetivos. O sea, si mi objetivo es que de aquí a un año quiero tener $1.000.000, pero en mi balance solo tengo $100, pues tal vez tu objetivo es bastante poco realista, por ejemplo. Y puede sonar descabellado, pero hay muchas personas que piensan así. Otro, no, es que yo soy una persona muy impulsiva, por ejemplo. Ese es un obstáculo. Entonces, más allá de decir, ya no voy a ser impulsivo, porque pues no es tan fácil cambiar nuestra personalidad, lo que tenemos que hacer es comenzar a crear mecanismos de defensa. Entonces, por ejemplo, acá con algunos sesgos, si yo sé que cuando, no sé, por ejemplo, si yo sé que después de que tengo 5 trades ganadores, me voy a llenar de ego y voy a creer que soy el mejor trader del mundo, pues entonces un mecanismo de defensa es, ya no voy a hacer más trading después, o sea, digamos en un día tuve 5 positivos, por ese día ya no voy a hacer más trading. ¿Por qué? En un sistema de trading ustedes deben tener un retorno esperado, esto es cálculo, esto es matemáticas, sumas y restas, en realidad no es tan difícil, pero digamos que pues sí implica un poco más de matemática, ustedes deberían tener en su sistema de trading ya un retorno esperado por día, por semana, por mes, va a depender de cada quien, pero muy seguramente si ustedes llevan 5 posiciones ganadoras, su retorno esperado ya se ha cumplido. Así que un mecanismo de defensa es, bueno, yo ya cumplí mi retorno esperado del día, yo ya no voy a entrar. Andrés nos dice que los stop loss sirven para sujetar las ansias. Sí y no. Lo que pasa es que también es muy importante usar el stop loss demasiado, pero lo tienes que usar bien. ¿Qué pasa? No es que tú pongas el stop loss en un nivel porque sí. O hay personas que incluso ponen el stop loss, pero lo comienzan a correr. Entonces realmente no es un muy buen mecanismo. Lo que sería un muy buen mecanismo es, abro mi operación, le pongo el stop loss, le pongo el take profit y me voy. Yo ya no miro más el mercado. Si bajó, si subió, eso ya no me importa. No es tan fácil hacerlo, pero entonces, digamos, yo recuerdo que uno de mis compañeros, el mecanismo que tenía, él ama cocinar y simplemente cuando estaba muy ansioso, abría sus posiciones de acuerdo a su sistema de trading y se iba a cocinar. Entonces, no tiene nada que ver la cocina con el trading, pero sí eso lo calmaba y se olvidaba un poco de lo que estaba haciendo. Ya cuando llegaba al mercado, pues ya había pasado. Además, recuerden algo, si ustedes ponen un stop loss ahí, eso quiere decir que ustedes pueden tener pérdidas, claro está, es que un sistema puede también tener pérdidas. Lo que pasa es que ustedes pueden ganar 9 veces y perder una. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante. No es como tal poner stop loss porque sí, sino comenzar a tener un retorno esperado. Para eso es que están los sistemas de trading y esos son sus mecanismos de defensas. Aquí también entran muchos estos libros como de hacer a los financistas y bueno, no, a los financistas no, a los traders les recomiendan mucho hacer yoga, meditación, bueno, todas estas cosas que a ustedes les gustan. También hay muchas maneras de liberar todos estos sentimientos y normalmente son cosas así. Les cuento, en el mundo financiero, digamos la mayoría de conocidos que yo tengo que trabajan en mesas de dinero, etcétera, son grandes ciclistas, por ejemplo. Entonces, cada quien tiene que mirar qué le gusta y cómo podrían neutralizar toda esa energía y esa adrenalina en otras cosas, ¿vale? Por eso digamos que
los sesgos como tal no se eliminan, sino que se controlan. Si ustedes son muy ansiosos, busquen algo que les guste hacer y lo hacen en ese momento. Otra cosa, la psicología de trading va muy de la mano con ustedes cuánto tiempo le están invirtiendo a ese trading. Por ejemplo, yo conozco una persona que cuando la conocí me dijo que ella solamente quería hacer trading como hobby o como medio tiempo, pero pasaba más de 5 horas en el computador buscando la entrada perfecta. Si ustedes quieren hacer trading de medio tiempo, pues medio tiempo normalmente serían 4 horas en el día. No se pueden ir más allá, no pueden desvelarse, no pueden interferir sus otras actividades si ya lo pensaron así. Trabajo como tal, pues tampoco podrían invertir más de 8 horas en el trading porque simplemente no tendría sentido. De hecho, hay algunos que dicen que hasta 10 horas sería permitido, pero más allá no, porque básicamente lo están tomando como cualquier otro trabajo. Si ustedes se sobrepasan, simplemente van a crear algún sentimiento de odio o un sentimiento de dependencia que también les van a comenzar a crear estos sesgos. Existen gran cantidad de sesgos, hay unos muy bien estudiados, de hecho por perfil hay como 4 perfiles muy bien estudiados de las personas y cada uno de esos perfiles tiene como 5 sesgos diferentes. Entonces, digamos, ustedes podrían comenzar a investigar un poco más de esto y mirar que en serio es algo pues muy importante y que la única solución no es eliminar, sino comenzar a crear mecanismos de defensa. ¿Cuál es otro mecanismo de defensa que es muy común entre los traders profesionales? El día que usted esté triste, el día que usted, no sé, le haya pasado algo malo por X o Y motivo, no haga trading. O sea, son cosas que normalmente sí hemos escuchado, pero en realidad no las ponemos en práctica. Eso es como la triste verdad de, de la psicología. Muy seguramente ustedes han escuchado mucho de psicología de trading, pero nunca lo han puesto en práctica. Y eso no solo pasa con ustedes, esto pasa en el mundo institucional, esto pasa a los traders profesionales, esto le pasa a muchas personas. Básicamente porque este momento como tal ya en el que estamos haciendo trading, en el que estamos haciendo psicología, etcétera, es muy aburrido y es muy tedioso. Ustedes tienen que aprender a conocer y eso es muy tedioso. Eso no le gusta a las personas, eso ya no es lo atractivo de hacer trading. Por eso la psicología queda rezagada y por eso es que hay tan pocos traders retail profesionales en el mundo. Estas personas no es que sean súper dotadas, estas personas solamente le invirtieron un poco más de tiempo a conocerse y a crear sistemas que los cubrieran. Entonces, digamos que eso es una de las cosas que normalmente pasa. No son súper dotados, solamente comenzaron a buscar un poco más dentro de sí y eso las personas no lo hacen como tal. Además, hay ciertos errores típicos que también nos van a desalentar un poco en toda esta parte de hacer trading. Entonces, yo les dije alguno, que es la búsqueda interminable del santo grial, donde simplemente ustedes van a querer buscar la estrategia perfecta y se van a dar cuenta que no existe, entonces se van a desalentar y mejor se salen de esto porque pues ya les da pereza. Dejar correr pérdidas y limitar ganancias, que entonces les va a crear el sesgo. Pero sobre todo, estos dos, que es el error operativo y el no creer en la metodología. ¿Por qué son muy importantes estos dos? Primero, el error operativo. Entonces, cuando ustedes alguna vez en su vida han comprado en vez de vender, querían poner un lote, pero pusieron dos, querían poner 0,1 y pusieron 0,01. Bueno, todos estos errores van creando ciertos sesgos también y ciertas percepciones negativas del mercado, donde básicamente decimos, no sirvo para esto y ya, y no creen en la metodología. Entonces, esto es básicamente lo que preguntaba Andrés de cómo tener la confianza cuando vamos perdiendo. Primero que todo, ustedes para entrar al mercado ya deberían tener una estrategia y un sistema planteado. Ustedes en su sistema y en su estrategia ya saben que van a perder, pero entonces, si no creen en la metodología, quiere decir que a pesar de que ustedes ya saben que van a perder cierta cantidad de veces, porque es normal perder, no siempre la vamos a ganar,
ustedes comienzan a modificar su sistema, comienzan a modificar sus stop loss, comienzan a modificar todo esto. Entonces, todo el trabajo, toda la metodología que ya está en el backtesting que debieron haber hecho, en su sistema, en la estrategia, pues se va a perder. Y ustedes ya no van a confiar en ella y van a estropear todo el trabajo que habían hecho antes. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es lo peor. Y también no responsabilizarse de su trading. No hay personas en cualquier ámbito, pero entonces tenemos que comenzar a eliminar esto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes dicen, es que el mercado está loco, el mercado está en contra mía, es que eso no se movió a donde debería haberse movido, pues simplemente están diciendo que no es culpa de ustedes, sino culpa de alguien más. Y ese alguien más es el mercado. Otra vez estamos humanizando el mercado y estamos diciendo, en vez de decir, no, claro, es que yo nunca había operado con ese activo y solamente me dejé llevar por la emoción porque todo el mundo estaba operando con ese activo, entonces ahí fue mi error. Eso es lo que tenemos que aprender a decir. ¿Listo? Esto es muy importante en la psicología. La psicología a veces puede parecer un poco absurda, incluso en el sentido de que parecen cosas obvias, pero cuando ustedes comiencen a aplicarla se van a dar cuenta que su trading va a cambiar muchísimo. Bien, aquí les dejo algunos tips, ya se nos fue un poco más de tiempo, pero básicamente recuerden que si ustedes están en este mundo, ustedes no quieren estar en un casino, ustedes no están apostando, ustedes no tienen que estar corriendo contra el mercado, ¿vale? Para esa gracia, pues si quieren apostar, pues vayan a un casino y ya. Ustedes tienen que estudiar en este mundo, tienen que prepararse. Recuerden que esto es un mundo de suma cero. Si ustedes ganan, alguien más va a perder, pero ustedes están compitiendo contra otras personas que supuestamente saben. Entonces, intenten que esa lucha, pues no sea en contra de ustedes, también comiencen a estudiar, comiencen a tener experiencia, es muy importante esto también, no se queden en los libros porque esto les va a generar miedo, porque simplemente van a decir cada vez más, no, esto es muy difícil o algo así, comiencen a practicar también. Si ustedes son muy nuevos, no operen en momentos de volatilidad, no operen con activos que saben que son muy volátiles o con activos que no conocen para nada. Esta es la más difícil de todas, pero no miren la pantalla todo el tiempo. La mayoría de personas cuando comienzan siempre quieren operar 5 minutos, pero esto es algo un poco, bueno, no, muy desgastante para la mayoría de personas. Hay personas que aguantan el ritmo, pero hay otras que no. Y tengan en cuenta que si ustedes están operando en periodicidades de 5 minutos, es para que máximo su trading en el día dure 1 hora. No es que sea el gráfico de 5 minutos y duren todo el día viendo un gráfico de 5 minutos. Entonces también tengan en cuenta esas relaciones. Busquen fuera de hacer trading. Siempre es muy importante eso. Hagan algo que les guste. ¿Por qué? Porque van a asociar el momento de hacer trading con algo diferente, con algún otro hobby, y entonces ahí van a tener una actitud un poco más positiva, también muy importante. Esta es la más importante también, no confundan hacer scalping con hacer trading emocional. Los scalpers, pues ellos hacen trading en corto plazo, pero no es porque, uy, la vela está subiendo, no, sí, compramos porque la vela está subiendo, no, ellos también tienen un sistema ya planteado, ellos tienen unas estrategias ya planteadas, solamente que lo hacen en cortos periodos de tiempo, pero no quiere decir que lo estén haciendo porque la noticia salió positiva, porque la noticia salió negativa y ya está. No, los scalpers también tienen todo un trabajo detrás, entonces no confundan eso. Y esta es muy difícil porque nosotros estamos solos, pero intenten conocer personas con gustos afines en este sentido. Porque básicamente, si ustedes comienzan a conocer traders, se van a dar cuenta cuáles son sus sesgos de una manera un poco más fácil, cuáles son los errores de la otra persona y cuáles son sus propios errores. Entonces, Andrés nos pregunta que cuándo se podría comenzar básicamente con una cuenta real. Eso solamente lo vas a saber tú. Y lo que pasa es que normalmente nos va muy bien con las cuentas demo porque es dinero falso.
Entonces, digamos, yo diría que ya estás preparado para entrar, pero con un monto relativamente pequeño, claro, que te deje margen suficiente para hacer trading, pero sí, estás preparado para entrar, pero más para autoconocerte, para saber qué tan ansioso te vuelves, que somos un trader diferente cuando estamos en cuentas demos y somos un trader diferente cuando estamos con dinero real. Sin embargo, pues sí, no te puedes quedar toda la vida con cuentas demo porque pues ahí ya no tendría tanto sentido. Bien, entonces quiero que analicen estos dos casos. Yo, por cuestiones de tiempo, no se los voy a contar, se los he puesto es para que ustedes mismos lo busquen si quieren. Y son estos dos casos de Lehman Brothers y Nick Leeson. Muy seguramente muchos saben qué le pasó a Lehman Brothers, pero no sé, no estoy tan segura que sí saben qué le pasó a Nick Leeson. Eh, Busquen estos casos porque básicamente son dos personas, o bueno, dos casos donde pues los implicados simplemente se dejaron llevar por sus emociones y terminaron perdiendo todo, ¿vale? Entonces por eso les puse estos casos, para que ustedes se den cuenta que esto pasa con traders institucionales y con traders retail como nosotros. Bruce me pregunta que si hay libros. Realmente si hay libros, acá les dejo mi información de contacto. Hay muchos libros, pero van a depender del nivel en el que ustedes estén. Digamos, yo les hablé de Van Zark, pero es, sí, de psicología, claro. Yo les hablé de Van Zark, pero digamos que él es un poco muy avanzado. Pero hay muchos libros que son progresivos. Entonces hay unos libros mucho más digeribles que otros. Entonces, si ustedes me escriben a n.avila@eldf.com y me comentan un poco de cómo son ustedes como tal, porque pues claro, los tengo que conocer un poco, con gusto les diría qué libros les podría ayudar y tengan en cuenta que hay libros que parecen de autoayuda, aunque no lo son. Eh, pero básicamente, precisamente porque tenemos que romper eso cuando estoy haciendo training, ¿listo? Entonces acá le dejo mi información de audio al principio. Estoy en giras en Colombia, así que pues sí fue un poco difícil hoy con este tema del internet, pero bueno, espero que al final ya se haya arreglado todo, lo intenté. Y bien, sin dudas, bien pueda. Ah, Bruce, ya fuimos a Barranquilla. Estuvimos hace 15 días y no estoy mal en Barranquilla. Pero la idea es volver. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Por aquí Bruce Tapias nos pregunta, Natalie, lo del dato heurístico, la teoría. Ok, al parecer, bueno, Y prospectiva. Yo me sé bien el nombre del agujero y básicamente nos sale largo, nos da cuenta que tanto especuladores como inversionistas tienen muchas cosas en común. Hay otras que pues por las diferencias que tienen estos, pero hay otras que sí. Entonces, hay algunos PDFs, yo si me escriben yo les puedo adjuntar algunos de estos, porque pues me demoraría mucho más tiempo si les explico todas las teorías. Jonathan Ruiz nos pregunta, Natalie, sobre ganar al mercado, ¿es necesario seguir el proceso lógico, entender, manejar el mercado para poder ganarlo? ¿O la experiencia tiene un mayor valor? Entre paréntesis, práctica contra teoría. Bien, pues
Yo les dije que la verdad la mayoría de personas no le ganan al mercado. Yo no diría que el trading tengamos que ganarle al mercado. Personalmente, a mí me parece que eso es una manera de ponernos más presión de la que ya tenemos. Pues yo no estoy tan de acuerdo cuando las personas dicen como le voy a ganar al mercado. Lo que tenemos que entender es como que claramente va a haber eh, haciendo trading. Hay una frase que me gusta mucho y es que el trading es como una maratón. Entonces, obviamente las personas tienen que educarse primero, cómo sería hacer una maratón, cómo manejar la respiración, bueno, etcétera. Y también lo tienen que practicar, porque pues si te quedas en los libros, simplemente te vas a dar. En los libros no están los errores del mercado, o bueno, los errores de la. Entonces, solamente practicando lo vas a tener. Entonces, no lo veamos como una competencia realmente contra el mercado, sino más bien como una competencia contra nosotros mismos, donde tenemos que pues tener en cuenta esas dos cosas, la práctica y la teoría. Hay personas que eh, utilizan la teoría a su favor para pues, mejorar en su práctica. Entonces, esto también depende mucho de la persona. Sin embargo, yo sí diría que ninguna persona triunfa en el mercado sin saber la teoría. De hecho, de los mejores traders que hay son psicólogos. Entonces, ellos no utilizan tanto la teoría económica o pues de finanzas, pero sí una teoría psicológica. Entonces, digamos que ahí te tienes que es mirar qué parte te gusta más, teniendo todas en cuenta, pero qué parte te gusta más y pues aprovecharla a tu favor. Yo diría que eso es como la respuesta a eso. Ok, Bruce Tapias nos pregunta cuánto tiempo estudian las entradas sus traders normalmente. Bueno, esa también es una pregunta que no tiene como tal una respuesta fija porque es que depende de qué activos estén mirando y qué temporalidades están mirando. Entonces, por ejemplo, además, cuando tenemos ya un sistema hecho, digamos que el trading se vuelve un poco aburrido en cierto momento porque pues el sistema ya no lo está dando todo. Esa es la idea de hacer sistemas. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo estrategias, sino sistemas de trading como tal. Entonces, digamos que ya teniendo un sistema con un backtesting realizado, ya con todos los análisis, pues básicamente pues uno sigue las órdenes del sistema y ya está. Entonces no es como tal que uno se ponga a estudiar todos los días el mercado de una manera diferente, pues porque para eso mismo están los sistemas. ¿Listo? Listo, Natalia, muchas gracias. Me parece que no hay más preguntas. Eh, Como lo mencionó, está su información de contacto, los números telefónicos, los correos, igual en Rankia cualquier duda se pueden comunicar con nosotros para poder darles alguna retroalimentación. Me gustaría reiterar en nombre de Rankia, Extrader y Distrito Financiero, les agradecemos mucho su participación, su asistencia y esperamos contar con ustedes en futuros webinars y cursos venideros. No sé si quieras comentar algo, Natalie. No, no, realmente ya sería. Gracias por haber venido y espero que les haya gustado y que les haya servido en en algo en su vida de traders. Ya sería solo esto y pues despedirme. Que estén muy bien. Hasta luego.